Ok, bueno, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión, la segunda actividad de la Semana Revolucionaria que preparó la Comuna Socialista de Costa Rica. El día de hoy vamos a tener una serie de actividades, hacia la tarde vamos a tener poesía feminista con compañeras comunistas de nuestro país, también un conversatorio con un artista costarricense también de pensamiento socialista, y el día de mañana vamos a tener ya la cuestión musical, rap y tal, ¿verdad? Circo. Y hoy tenemos el agrado de haber invitado al compañero Roberto Zelaya a nuestro conversatorio, diálogo, también podría ser, ¿verdad? Respecto a un análisis de coyuntura de la perspectiva marxista, ¿verdad? De lo que es de eso, de lo que está sucediendo hoy en Costa Rica, principalmente con las protestas, el acuerdo del FMI, no sé si las Ayala, perdón, no sé si los acuerdos o los desacuerdos entre UCAEP, Movimiento de Rescate Nacional y demás hechos políticos que están dando en el país. Y hacia el final del conversatorio vamos a tener un análisis de algunos de los eventos que se vienen también en tanto lo electoral al menos, ¿verdad? En América Latina, principalmente en Bolivia, la Constitución de Chile y tal. Entonces, bueno, primero que todo, darle la bienvenida al compañero Roberto Ayala. Hola Héctor y compañeros, compañeras de Comuna Socialista. En primer lugar, agradecerles la invitación para este conversatorio sobre la coyuntura nacional y algunos aspectos de la situación internacional. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Y a los que están escuchando y viendo esta transmisión, también un saludo. Eh, Nos encontramos en una situación dramática en el país, que en realidad es una particularización de una situación internacional, mundial, que ya desde el arranque podría decirles, Héctor y compañeras, compañeros, que para mí lo que estamos viviendo en Costa Rica hoy y a nivel internacional, a nivel mundial, es una crisis civilizatoria, que tiene que ver con el hecho de que vivimos en un presente que no tiene futuro, el capitalismo, pero que está atravesado por la dramática contradicción de que el futuro no termina de aparecer, la alternativa, que es lo que hay que construir. No va a surgir de la nada, ni del sombrero de un mago, tenemos que construirlo, pero tenemos que reconocer que nos ha costado mucho más de lo que Engels y Marx habrían imaginado hace 170 años, y no pocos errores hemos cometido también, ¿no? Entonces, digamos que vivimos una situación de un presente sin futuro y un futuro que no termina de aparecer, es decir, vivimos en el marco de un orden social, el capitalismo, que no tiene futuro porque no puede dar lugar a un orden social justo, eh, pero que en la medida en que hemos sido incapaces de encontrar una salida histórica, el capitalismo se ha sobrevivido a sí mismo y nos lleva a una situación que se parece mucho a una catástrofe social, expresada en múltiples crisis de empleo, ambiental, de retorno del racismo, de la xenofobia, del machismo patriarcal, de la homofobia, etcétera. Múltiples crisis que se sintetizan en el hecho de que un sistema que no tiene futuro, sin embargo, no hemos como humanidad encontrado una salida. Y ese impas histórico, esa sobrevivencia para más allá de lo razonable, de lo racional, como diría Hegel, del capitalismo, nos está acercando al dilema que planteara Rosa Luxemburg hace un poco más de años, socialismo o barbarie. Muchas gracias por la invitación otra vez, compañeras y compañeros. Excelente. Y sí, bueno, para pues, tal vez empezar a encaminarnos un poco, ¿verdad? Vamos a ver, es muy difícil, tal vez, incluso para el marxismo podría ser algo complicado hacer análisis, ¿verdad? De algo que todavía parece estar gestándose, ¿verdad? O tener un segundo episodio, o que va a seguir teniendo como brotes y momentos, ¿verdad? Entonces, tal vez, eh, vamos a ver ¿verdad? Creo que sería, que nos vaya a llevar bastante tiempo, ¿verdad?
cómo poder entender mucho de lo que está pasando en Costa Rica, que bueno, si bien es un síntoma que hasta ahora estamos viviendo, nos han escrito específicamente a la Comuna Socialista camaradas de otros países que dicen, ah, sí, que nos han contado, por ahí ya pasamos, hemos vivido esto cuando el FMI trata con sus medidas económicas de sabotear la economía de un país, ¿verdad? O más bien dirigir hacia un camino específico la economía de un país, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí, digamos, ¿cómo cree usted que del marxismo podemos entender esa cuestión, ¿verdad? Del FMI oliendo piscinas que no debería estar oliendo, ¿verdad? Y vamos a ver, y también cómo poder entender esta alianza que a algunas personas le ha parecido extraña, ¿verdad? En donde sale el Movimiento Rescate Nacional con un sector de la UCAEP, también incluso podríamos hablar un poco de la división que ha habido dentro de la UCAEP, que creo que también es interesante y creo que hay mucho del análisis intraclase, sería muy interesante de más adelante hacerlo, ¿verdad? Pero por ahora tal vez esas impresiones en relación con eso más macro, ¿verdad? ¿Cómo poder interpretar ese acuerdo o ese posible acuerdo que se está gestando con el FMI, ¿verdad? Y la reacción que ha tenido, no sé si movimiento popular, movimiento social, o bueno, usted ya me dirá cómo podríamos nombrarlo. Si me permites, si me permiten, un poco de historia para contextualizar el momento, ¿no? Bueno, como marxistas entendemos muy bien la importancia de la historia para poder entender el momento actual. Decía Marx que el problema de la historia, o sea, de la sociedad, es la historia del problema. Entonces, es necesario hacer una cierta contextualización histórica. Hay que decir que este momento que estamos viviendo es el resultado de una serie de acciones, fenómenos y procesos que el país ha venido experimentando en los últimos, escojamos, podemos decir los últimos 30 años, podemos decir los últimos 10, podemos decir los últimos 2, 3, 4 años, el actual gobierno. Es decir, dependiendo de cuán amplia querramos que sea la contextualización, podríamos hablar de distintos momentos, distintas periodizaciones. Pero para no alargar demasiado, habría que decir que en los últimos 10 años el país ha venido experimentando un claro proceso de deterioro social, que, repito, podríamos remontar a hace 30 años cuando comenzaron las políticas neoliberales en este país. Hay quien dice por allí, incluso bajo el rótulo de progresista, que en este país no había habido neoliberalismo. La verdad que en Costa Rica se vienen implementando políticas neoliberales hace 30 años. Yo tengo un artículo cuyo título es Neoliberalismo, Salto Autoritario y Universidad Pública, donde hago un poco más detallo un poco más esa historia, pero tiene que ver con, por ejemplo, la normativa del Banco Central, que está en función solo del combate a la inflación, mientras que incluso bancos centrales en los países capitalistas avanzados, como incluso Estados Unidos, la banca central tiene como objetivo controlar la inflación, pero también promover el crecimiento y el empleo. En Costa Rica solo controlar la inflación. Es decir, para decirlo de una manera breve, la normativa del Banco Central de Costa Rica es más neoliberal que la de la Reserva Federal Norteamericana. Entonces, digamos, en los últimos 30 años había un deterioro notable. El país hace 30 años 40 años tenía un Gini de 0.39, hoy tiene un Gini por encima de 0.50, 0.51, 0.52, antes de la pandemia. En pocas palabras, lo que todos podemos ver es que el país se ha deteriorado socialmente en los últimos 30 años de manera muy evidente, con un gran salto de la desigualdad social. Bueno, los datos sobran, ya los conocemos. A comienzos de año teníamos 12% de desempleo, 45% de informalidad, un gran subempleo, etc. Y hoy tenemos una situación catastrófica, con casi 27% de desempleo. En estos días salían datos, ¿no? La pobreza saltó de 26% de la población, no de los hogares, de la población, saltó a 30% de la población. Estos datos a veces confunden porque la gente ve 20, 21%, pero esos son hogares.
pero como los hogares de los sectores de menor nivel de ingreso tienen una mayor, tienen un mayor número, entonces cuando pasamos de hogares, del porcentaje de hogares en pobreza a población, el porcentaje crece. La realidad es que a comienzos de año teníamos un 25-26% de pobreza en la población, o sea, 1 de cada 4 personas en este país, y hoy tenemos un 30% y vamos caminando a un tercio. 1 de cada 3 costarricenses va a estar en pobreza a finales de año. Nos aproximamos a una de las navidades más tristes que las personas vivas, y recordemos, incluso aquellos que tenemos un poco más de edad. Pero para todos aquellos jóvenes de menos de 40 años, estas van a ser las navidades más tristes, el fin de año más triste que recordemos. Y eso es una consecuencia de la combinación del gran deterioro social que el país arrastra en los últimos 30 años y particularmente en los últimos 10, junto con los efectos de la pandemia, entendida como crisis sanitaria, pero también como consecuencias y efectos económicos y sociales reforzados por la política de un gobierno que, tengo que insistir, es el gobierno más neoliberal de la historia de Costa Rica, ¿no? No voy a meterme en la cabeza del señor presidente, ni de sus intenciones, ni de cómo le gustaría que fuera el mundo. A lo mejor, muy probablemente a él le gustaría que el país estuviera en otras circunstancias, pero no podemos valorar la acción de los personajes políticos por lo que querrían hacer, sino que los juzgamos por lo que efectivamente hacen. Y el señor, toda esta historia que vive el país en este momento tiene que ver, desde un punto de vista político, tiene que ver con el hecho de que el Partido Acción Ciudadana, en las últimas elecciones, decidió venderle el alma al diablo, ¿no? Entre la primera y la segunda ronda, el señor Carlos Alvarado decidió hacer un acuerdo político con el señor Pisa, el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, un señor que quedó en cuarto lugar, y decidió gobernar, decidió comprometerse para ganar en segunda ronda, decidió comprometerse con el programa económico de una persona, de un partido que había quedado en cuarto lugar. Y de allá para acá, el señor Alvarado se entrampó a sí mismo, ¿no? Decidió gobernar con un programa ultraliberal y que eso se expresó directamente en el gabinete económico con el que arrancó la gestión, la señora Camacho, la señora Aguilar, la Contralora, el señor Cubero en el Banco Central, es decir, todo el equipo económico era un equipo económico muy de derecha, muy liberal de derecha y muy vinculado a las cámaras empresariales. Esa fue la elección, la opción del señor Alvarado, del señor presidente de la República. Y esa elección lo puso en un camino de confrontación social, ¿no? Una opción por políticas neoliberales como nunca se habían implementado en este país, con ataques inéditos al derecho de huelga. En este país prácticamente se ha ilegalizado en la práctica el derecho de huelga, cosa que se superpone a la histórica política antisindical que se ha practicado como política de Estado en toda la Segunda República desde los años 50. Hay que acreditárselo al Partido Liberación Nacional y al señor Pepe Figueres, ¿no? Uno de los padres de la patria, de esta patria burguesa en la que vivimos. Pero hay que decir que es mérito del señor Pepe Figueres, uno de los padres de esta patria, la política ferozmente antisindical y prosolidarista que nos ha traído a este momento en el cual los trabajadores enfrentan, el pueblo trabajador enfrenta serias dificultades para plantar cara al ataque neoliberal a sus condiciones de vida y trabajo, porque en el sector privado existe una dictadura empresarial. Es decir, los trabajadores están inermes desde el punto, en cuanto a clase, en cuanto a grupo social, ¿no? Obligados a negociar su salario y condiciones de trabajo y de vida de sus familias de manera individual con los patronos, por la ausencia de sindicatos. Por eso, en las últimas décadas,
el movimiento sindical había dependido sobre todo de la fuerza y la capacidad de organización de los trabajadores del Estado, que, como sabemos, en este gobierno también ha sufrido un ataque inédito, prácticamente ilegalizando las convenciones colectivas. Ahora hay un señor que se firma constitucionalista, un señor Rubén Hernández, que propone directamente ilegalizar las convenciones colectivas, ¿no? Y mucha gente que le hace eco. Entonces, entre la proscripción de las convenciones colectivas, entre la sistemática política de destrucción del derecho a la organización sindical, la práctica y legalización de la huelga, lo que tenemos en este momento es un ataque brutal en términos de los derechos humanos de los ciudadanos en tanto que trabajadores, y en la práctica, qué sé yo, estamos volviendo al siglo XIX, ¿no? De una casi completa indefensión de los trabajadores en cuanto a clase para defender sus condiciones de trabajo y el derecho a la vida de ellos mismos y de sus familias, ¿no? Trabajadores y trabajadoras. Entonces, este es el cuadro de situación donde tenemos un gran deterioro social en el país, lo cual produce, por supuesto, gran malestar y descontento, enojo, pero informe, desorganizado, difícil de canalizar, como resistencia social, producto de los altos niveles de desorganización. Y por otro lado tenemos un gobierno muy débil, cuya debilidad se expresa en la debilidad estructural del Partido Acción Ciudadana, y también en su bancada, y un gobierno que entre la primera y que ya surgió comprometido con el programa económico de la derecha liberal y de los intereses de la UCAEP. El señor Alvarado explícitamente le ofreció al empresariado, entre la primera y la segunda ronda, el gabinete económico, sintonizar el gabinete económico con los intereses y las demandas del empresariado. Empresariado que en este país goza de privilegios difíciles de aumentar, ¿no? No pagan impuestos, tienen una carga tributaria muy baja, evaden, bueno, todos sabemos, todas y todos sabemos, ya conocemos esta historia de las grandes empresas en este país, de capital nacional y extranjero, que no pagan impuestos, ¿no? En la mayor parte de los últimos 10 años. Es decir, es un festival de evasión fiscal tolerada por los distintos gobiernos y los principales partidos políticos del régimen. Llámese Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana, etcétera, y los demás partidos, ¿no? Y también con cierta colaboración de cierto progresismo que de alguna manera, arropándose en la defensa de la institucionalidad, no ha llevado la denuncia al nivel que correspondería, ¿no? La pelea contra esa situación. Entonces, en ese contexto, arribamos a la pandemia, los sectores empresariales de la derecha liberal han aprovechado esta coyuntura de forzosa desmovilización para avanzar en una agenda de reforma estructural de corte neoliberal. Hay que insistir que las políticas neoliberales no son solo de tipo económico, no son solo medidas económicas, es todo un proyecto de reestructuración social del país que busca cambiar efectivamente la estructura económica, pero también reestratificarlo, aumentar la desigualdad estructuralmente, pero también quieren cambiar el clima cultural del país, quieren cambiar las mentalidades, quieren lograr, y algo han avanzado, quieren lograr que se instale como parte del sentido común una profunda reestructuración social, un cambio de mentalidad que busca instalar en el sentido común los componentes elementales de una concepción ideológica que impone una versión de capitalismo particularmente insensible, ¿no? Uno podría utilizar retóricamente la expresión, hay una epidemia de spencerismo en este país, ¿no? Haciendo alusión a Herbert Spencer, un intelectual del siglo XIX, uno de los fundadores de la sociología, que era
partidario que está en el origen de lo que después se llamó darwinismo social. Entonces vivimos una especie de epidemia de spencerismo, y en ese marco entonces de gran desmovilización, de gran ataque a las condiciones de vida y trabajo de la mayor parte de la población, del pueblo trabajador y otros sectores populares, lo que incluye también pequeños, micros, pequeños y algunos medianos propietarios que han sido profundamente afectados por las políticas económicas de este gobierno y por la combinación de crisis sanitaria y crisis económica. El gran problema que hemos tenido durante todo el año frente a ese ataque a las condiciones de vida es la tremenda desmovilización social que tiene que ver con distintos factores. La pandemia y las restricciones de circulación agravaron todo, pero en realidad el problema viene de atrás. Tiene que ver con derrotas del movimiento sindical en el año 2018, 2019, sobre todo el 2018, después de una larga huelga de sectores de trabajadores del sector público, en educación, salud y otros sectores que también participaron. Bueno, esa huelga que fue muy importante, pero que terminó en una derrota por lo menos parcial desde el punto de vista de las reivindicaciones, y que también se combina, hay que decir, con una retirada de la conducción sindical, ¿no? Un giro de la conducción sindical, por decirlo de manera amable, un giro hacia la moderación de la conducción sindical, que ha profundizado los efectos de la desmovilización. Entonces, uno de los signos de la coyuntura en lo que va del año, de la situación en lo que va del año, ha sido la ausencia del movimiento sindical, la dificultad para que el movimiento sindical canalice la energía de los y las trabajadoras para organizar la resistencia social. Otro elemento faltante, otro déficit muy importante en la situación, ha sido la práctica de desaparición del movimiento estudiantil universitario en los últimos 5, 6, 7 años. Años en que, por lo menos la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica ha estado bajo conducción de grupos estudiantiles vinculados al Partido de Acción Ciudadana y también al Frente Amplio, ¿no? En este momento es conducido por estudiantes vinculados al Frente Amplio. Entonces, esta defección del movimiento sindical y sobre todo del movimiento estudiantil universitario es un elemento importante en la coyuntura que permite explicar, ¿no?, por un lado, la desmovilización que vivíamos hasta hace un par de semanas, y por otro lado, también permite entender el hecho de que un autodenominado movimiento Rescate Nacional, dirigido por unos cuantos políticos de larga trayectoria en este país, larga trayectoria, pero también sinuosa, ¿no?, como el señor Corrales, el señor Guido, el señor Campos, la señora Cinia López, me parece que es el apellido, ¿no? Políticos algunos de ellos de muy larga trayectoria, pero también sinuosa. Nunca hay que olvidar que en un giro extraño respecto de su perfil como político socialdemócrata, nunca hay que olvidar que el señor Corrales hace 3 años para la campaña electoral parece comprometido con el señor Juan Diego Castro, que en ese momento representaba el candidato xenófobo y de derecha, populista, en la elección. Una cosa que el señor Corrales nunca explicó, porque siempre se tenía la imagen de él como un político socialdemócrata. En fin, en todo caso, el hecho de la combinación de un gran deterioro social, un enorme descontento y malestar que no conseguía expresarse como protesta social, sobre todo por la inacción del movimiento sindical y el movimiento estudiantil universitario, fue aprovechado sorprendentemente, digo sorprendentemente porque a mí me sorprendió, no tengo ningún problema en reconocer, que un movimiento con las características de este grupo Rescate Nacional hiciera una convocatoria apoyado principalmente en sectores sociales de pequeños y medianos empresarios vinculados al agro, a la pesca, etcétera, y lanzaron este movimiento de protesta que sin mayor trámite pasó directamente a los bloqueos,
a los bloqueos. Y eso ha generado la situación que todos conocemos en las últimas 2 semanas largas, 2 semanas y media, que fueron anunciadas el día 29 de octubre y me parece que arrancaron el 30, y que consiguió algo notable, importante, que hay que rescatar, más allá de que los dirigentes del Movimiento Rescate Nacional, por su origen social y por su trayectoria, no merezcan demasiada confianza de parte del movimiento, o de parte de los sectores populares, como mostró la defección del señor Corrales y el comportamiento errático del señor Guido, en el acuerdo con UCAER, etcétera. Todos esos movimientos muestran que lo que dijimos desde el comienzo, que los dirigentes, que Rescate Nacional y sus dirigentes no, había que desconfiar de ese tipo de conducciones, había que construir una conducción distinta para el movimiento, disputar la conducción, al menos en algunos sectores, pero a pesar de eso, a pesar de las contradicciones con que surgió el movimiento, que expresan las confusiones de importantes sectores de la población, la penetración de sectores evangélicos, con una agenda muy conservadora, y que promueven confusiones políticas, sociales, culturales, en determinados movimientos, expresiones de movimientos sociales. A pesar de todas esas contradicciones, a pesar de las confusiones, a pesar de las carencias en el movimiento, a pesar de la presencia minoritaria, pero presencia de sectores de derecha religiosa, a pesar de la conducción no confiable del movimiento, a pesar de todo eso, mi opinión, como la de otros, fue desde el principio que era un movimiento fundamentalmente progresivo, y en esto hay que ser marxista, es un problema dialéctico, ¿no? La realidad nunca viene pura, ¿no? La realidad nunca viene pura, y menos aún como nosotros como a nosotros nos gustaría, ¿no? Con la clase obrera, con el proletariado al frente, con las banderitas rojas y toda la simbología. Ojalá los movimientos sociales, y además con una agenda cultural amplia, antipatriarcal, etcétera, etcétera, antirracista. Ojalá los movimientos vinieran así, ¿no? Pero el problema es que movimientos sociales de protesta con una clara conciencia social de la diversidad de los problemas de la explotación y los diversos tipos de opresión, un movimiento social así, que ha cobrado conciencia de la articulación entre la explotación capitalista de los trabajadores como tal y las distintas formas de opresión, un movimiento así no surge de la nada, tiene que ser construido, y nosotros no hemos hecho el trabajo, o más bien hemos retrocedido. Hay que decir que en los años 70, en la segunda mitad de los años 70, en este país la izquierda, encabezada por el Partido Comunista, con todas las críticas que se puedan hacer, pero la izquierda obtenía 8% de las elecciones para diputados. ¿No? Y hoy hemos retrocedido considerablemente. Entonces hay un trabajo que hacer, y no tiene mucho sentido que alguna gente que se autodenomina de izquierda o progresista diga, no, no voy a la marcha porque hay un par de grupos pro vida. Bueno, vivimos en un país donde el 90% de la población es católica o cristiana, y donde el 70% está en contra del derecho al aborto. Entonces, es la realidad de la sociedad en la que vivimos, y es la realidad que tenemos que cambiar, trabajar para cambiar, construir un cambio cultural. Pero no se vale decir, no voy a esa marcha porque hay un grupo pro vida en la misma. Lo que hay que hacer es intervenir sobre el movimiento para disputar la conducción democráticamente, por lo menos de algunos sectores. Entonces, este debate que se instaló en los primeros días, la primera semana, en sectores de izquierda, progresistas, que tenían dudas, bueno, para mí personalmente, y el grupo con el que coordino, el Grupo Socialismo y Libertad, que es un grupo abierto de estudio y discusión, no exactamente un grupo político, pero el Grupo Socialismo y Libertad, asumimos una posición de que el movimiento, a pesar de sus carencias y contradicciones, era fundamentalmente progresivo y que había que intervenir para tratar de ayudar a que superara sus contradicciones, confusiones, etcétera, para hacer avanzar
la conciencia social de clase en el marco de las luchas, en el marco del movimiento, porque finalmente los sectores, los trabajadores y los sectores populares construyen conciencia, no de una manera fundamentalmente intelectual, al estilo de los intelectuales de clase media, sino en las luchas. La conciencia política y social de clase se construye en las luchas, ¿no? No a la manera intelectual que algunos imaginan. Entonces, y terminó esta larga primera intervención, porque la primera siempre es de contexto, ahora podemos hacer cosas más puntuales. Terminaría diciendo que los acontecimientos de los últimos días, la defección del señor Corrales, las declaraciones contradictorias del señor Guido, y finalmente, bueno, el fracaso del diálogo propuesto por el gobierno, un diálogo, me van a disculpar la expresión, pero un diálogo de casita de muñecas, de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, el señor Vargas Curiel montó un diálogo que supone, que expresa todas las carencias del análisis social que hace, ¿no? Cree que con las técnicas de resolución de conflicto va a resolver problemas de conflictos sociales que involucran intereses de clases. La resolución de conflicto puede servir para diferendos vecinales, matrimonios divorcios mal inamistosos, ¿no? Y cosas de ese tipo, pero cuando hablamos de los grandes intereses sociales, las técnicas de resolución de conflictos que le gustan a tantos no funcionan, ¿no? Es una especie de negación de la lucha de clases, de los intereses de clase, y el señor Vargas Curiel finalmente armó un diálogo de casita de muñecas, ¿no? De fantasía, donde el gran capital se iba a sentar en pie de igualdad con el movimiento sindical, con las cooperativas, con los movimientos de mujeres, y etcétera, etcétera, y a discutir democráticamente una salida para el país. Esa salida solo existe en la cabeza del señor Vargas Curiel, que hace décadas dejó de ser, que en algún momento fue un ex camarada, y que parece que se ha creído el cuento de que esta sociedad, de que el conflicto de clases no existe, ¿no? Son de esos que niegan el conflicto de clases, la lucha de clases, la estructura de clase de la sociedad, y montó un diálogo curioso que no le caminó, por supuesto, porque la realidad lo rebasó. Dicho sea de paso, estos acontecimientos son un sólido mentiz a todos aquellos que se apuntan a concepciones posmodernas, ¿no? Que desjerarquizan el problema del capitalismo y del conflicto de clases, etcétera, etcétera, y que por eso no entienden lo que pasa en esta sociedad, ¿no? Así como no entendieron lo que pasaba en el año 2018, cuando la elección se decidió entre un señor de derecha religiosa y un señor con un programa abiertamente de derecha neoliberal. Entonces, yo diría que, para terminar, como lo comenté con algunas compañeras y compañeros el mismo día, el famoso acuerdo entre UCAEP y ahora famoso, y que ya casi nadie defiende, y el señor Guido de Rescate Nacional con la señora Cinia López, era un acuerdo que tenía patas cortas. Si uno se toma en serio las proclamas que ha hecho público el Movimiento Rescate Nacional y el semiprograma que han formulado, uno podría decir que prácticamente no había, y se dijo, no había ninguna base de acuerdo posible entre Rescate Nacional y la OCAEP, excepto el tema de darle un golpe al gobierno, ¿no? El tema de darle un golpe a un gobierno ya de por sí muy debilitado, y en este momento, como se ha dicho, como ha dicho el profesor Iván Molina, por ejemplo, en un par de comunicados que ha hecho público y que me parecen muy acertados, bastante acertados, con los que tengo un gran acuerdo, decía que en realidad es un gobierno muy debilitado y que ha llegado a un punto casi que decisivo, en el sentido de que es un gobierno casi totalmente descalificado, que no se sabe bien cómo va a ser para mantenerse durante 18 meses más. Pero evidentemente
me parece el objetivo de la UCAEP, de los señores que dirigen la UCAEP, era darle un golpe decisivo al gobierno para obligarlo a que asuma la agenda del gran empresariado, era ridiculizar al gobierno, ¿no? Y por otro lado, el objetivo de los señores de rescate, de las personas de rescate, era un poco también darle un golpe a un gobierno que se negó a negociar, a reconocer la representatividad y el peso. Hay que decir que, más allá de que Rescate Nacional nos genere profundas desconfianza en cuanto a su consistencia, ¿no? Por su carácter social, por su trayectoria política, hay que decir que Rescate Nacional se ha ganado un puesto, hay que reconocer, ¿no? El puesto que se ha ganado en la conducción del movimiento. Eso no significa que haya que subordinarse a ellos, pero sí que disputar la conducción del movimiento implica reconocer el mérito que tuvieron al convocar, porque, y con esto termino, hay que decir que con toda la desconfianza, con el hecho de que nos parece que el movimiento necesita una conducción de distinto tipo y además lo que el movimiento necesita sobre todo es articularse por la base, reforzar su democracia de base, ¿no? Fundamentalmente es lo que necesita y es lo que hay que construir, un movimiento sólido por la base, controlado democráticamente por la base y a partir de ahí coordinado nacionalmente. Al margen de eso hay que decir que hay que reconocer el mérito de los señores de Rescate Nacional porque hicieron lo que nadie más pudo o quiso. Algunos queriéndolo porque no podían, no tenían la capacidad, y otros teniendo la capacidad porque han saboteado sistemáticamente la capacidad de organización y resistencia de los sectores populares, canalizando todo hacia la Asamblea Legislativa, el voto y los discursos en la Asamblea. Listo. Disculpe la extensión de la primera, pero creo que ahora podemos hacer cuestiones más puntuales. No, no, está bien, muchísimas gracias, más bien. De hecho, muchos de los apuntes que tenemos previos al conversatorio de hoy apuntaban un poco a eso, ¿verdad? Sus impresiones, bueno, sabiendo que más que un académico también es o sea, un camarada de la práctica que, bueno, usted fácilmente uno se lo puede topar en una marcha o tal. Entonces, mucho por ejemplo, la pregunta que enseguida le voy a hacer va en relación con eso último, ¿verdad? ¿Qué ha hecho o qué tiene o qué ha logrado, ¿verdad? Movimiento Rescate Nacional, que, bueno, como usted ya bien lo ha hecho en su contextualización, las izquierdas en este país, tal vez más reciente, ¿verdad? Se acercó como Belice para acá, han logrado muy poco, ¿verdad? Por ejemplo, movilizar tanta gente con tanta solvencia, incluso hacer que sean las izquierdas quienes tengan que adherirse al movimiento de rescate nacional, ¿verdad? Y como usted dice, en nuestras mentes de izquierda lo imaginamos a la inversa, ¿verdad? Donde más bien esa gente, al ver el avanzar del movimiento obrero y movimiento social en general, se nos pega, por así decirlo, el movimiento, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, una reflexión en torno a eso, ¿verdad? ¿Qué ha hecho, qué tiene, y qué han omitido, ¿verdad? También ese movimiento, también como enseñanza para las mismas izquierdas, ¿verdad? De este país. Bueno, las enseñanzas han sido muchas y duras porque ha hecho patente el hecho de que nos queda un camino muy largo por recorrer, ¿no? Para recomponer una política y una posición de izquierda en los movimientos sociales. Ha habido un retroceso de la izquierda política, y cuando digo izquierda política, quiero decir izquierda anticapitalista, quiero usar esa expresión amplia, donde caben, yo diría, todos aquellos que tienen una posición de cuestionamiento del capitalismo, ¿no? No solo antineoliberal, porque cuando hablamos de posiciones antineoliberales, podríamos incluir incluso sectores neokeynesianos, socialdemócratas o nacional populares, ¿no? Como los que hemos visto en América Latina. Pero cuando yo personalmente hablo de izquierda, hablo de una izquierda anticapitalista, una izquierda que no solo combate las políticas neoliberales, sino que entiende que el neoliberalismo es la variante de capitalismo que corresponde a la situación actual, ¿no? Es decir,
el neoliberalismo es la concepción del capitalismo que corresponde a lo que se ha denominado convencionalmente globalización. Es decir, esta fase de desarrollo del capitalismo que vivimos hace unos 30 o más años, 40 años, ¿no? Esta fase más reciente de despliegue del capitalismo como sistema social, que se ha convencionado llamar globalización o mundialización, que en realidad es una globalización capitalista. Y el neoliberalismo, como decía Frederick Jameson, es la lógica del capitalismo tardío, ¿no? La lógica cultural y política del capitalismo tardío. Hay una relación estrecha entre el neoliberalismo y la globalización capitalista. Sin embargo, en ese marco, digamos, como decía hace un momento, a partir del combo de las luchas, de la serie de luchas muy importante que se dio en el año 2000, casi 3 semanas de un levantamiento popular muy importante, tal vez el más importante que ha habido en las últimas décadas, se consiguió frenar una ofensiva, y en esa coyuntura, el movimiento sindical, los trabajadores, el movimiento de los trabajadores, el movimiento estudiantil universitario, la izquierda política y diversos movimientos sociales y expresiones progresistas del movimiento social, de los movimientos sociales, tuvieron y además también hay que decir, los académicos, un importante sector de los académicos de las universidades públicas tuvieron un papel muy importante en la lucha contra el combo, ¿no? Del año 2000. Un protagonismo muy importante de los sectores, y se consiguió algo muy importante. Otra coyuntura fundamental fue los 3 años largos de lucha contra el Tratado de Libre Comercio, que no se restringe al año 2007, sino que fue un proceso construido poco a poco desde 2003, 2004. Ya en el 2005-2006 hubo grandes manifestaciones, ¿no? Acaudilladas u orientadas por el movimiento sindical, el movimiento de los trabajadores y el movimiento estudiantil universitario, junto a otras expresiones de los movimientos sociales. Fueron grandes momentos y grandes coaliciones políticas y sociales que se construyeron en pos de lograr un objetivo que era al mismo tiempo popular y democrático, ¿no? Que tenía que ver con los intereses de los trabajadores, los sectores populares, pero que también tenía elementos democráticos, ¿no? De defensa de derechos democráticos. Bueno, a partir del combo 2007 se ha abierto una coyuntura que se ha ido profundizando poco a poco de retroceso de los movimientos sociales tradicionales, fundamentales, de retroceso en la conciencia política, de pesimismo, de escepticismo, ¿no? Se ha venido introduciendo y que ha sido agravado por un giro a la derecha de todo el sistema político. Un giro a la derecha de todo el sistema político. Es decir, algunas de las personas que nos ven o nos escuchan son muy jóvenes, pero habría que decir que en este país, incluso partidos como el Partido de Liberación Nacional ha tenido un notable giro a la derecha respecto de lo que eran sus posiciones en los años 70, 80 y todavía comienzo de los 90. En el caso de la Unidad Social Cristiana, por ejemplo, se ha corrido claramente desde posiciones del cristianismo social hacia posiciones más claramente liberales, y lo mismo vale para el Partido Acción Ciudadana, que surgió como un partido para algunos progresista y que hoy encabeza el gobierno más neoliberal en la práctica de la historia del país, ¿no? Con apoyo parlamentario, no es solo un problema del señor Alvarado, es un gobierno, el más neoliberal de la historia del país, en la práctica, respaldado por la bancada parlamentaria, por la estructura de conducción del partido y por algunos de los principales referentes del partido que guardan silencio, ¿no? Mientras el señor Alvarado ha atacado las convenciones colectivas, el derecho de huelga y ha aplicado un plan económico fiscal profundamente neoliberal, con la famosa regla fiscal, algunos de los principales referentes del partido que se planteaban como neokeynesianos, nacional populares, progresistas, guardan silencio, un silencio cómplice, ¿no? Entonces hay que decir que todo, y por otro lado también hay que decir
que el Partido Frente Amplio ha tenido, se ha corrido también hacia, vamos a decir, una postura muy moderada, bajo la conducción del señor Villalta, comparado con lo que era la posición del Partido Frente Amplio en vida de el compañero José Merino, ¿no? Eh, entonces, ha habido un corrimiento hacia la derecha de todo el espectro político y eso también ha tenido un impacto sobre... En cuanto a la izquierda anticapitalista, ha habido un debilitamiento importante, un poco en parte por el retroceso de los movimientos sociales, factores que no dependen de la izquierda política, pero también por errores cometidos también, hay que decir, ¿no? Hay errores que hay que valorar, hay que evaluar, ¿no? Eh, y que hay que corregir si la izquierda anticapitalista quiere finalmente ocupar un espacio relevante en la situación política del país. Uno de esos problemas que enfrenta la izquierda anticapitalista es la fragmentación. Hay una cantidad de grupos de distinta denominación y trayectoria que se reivindican de distintas referencias de la historia de la izquierda marxista, pero en general, sin entrar en mayores detalles, uno podría decir que una tarea pendiente de la izquierda anticapitalista es encontrar alguna forma de confluencia para incrementar el peso político y social en la intervención. Por ejemplo, disputar posiciones en el movimiento estudiantil universitario, en los movimientos vecinales, en los movimientos sociales en general, en los sindicatos. Hay en este país una campaña fundamental que hay que hacer, una tarea pendiente de la izquierda anticapitalista, es una campaña por reconstruir la organización sindical entre los trabajadores del sector privado. Es decir, no va a haber avance de los movimientos obreros y populares si no logramos revertir la profunda desorganización sindical de los trabajadores del sector privado y si no consolidamos y defendemos el nivel de organización gremial, sindical, de los trabajadores del sector estatal, sector público. Hay que reconstruir el movimiento estudiantil universitario, hay que recuperarlo en las distintas universidades públicas, hay que fortalecer los movimientos vecinales, comunales, ¿no? En general. Y también hay que discutir también un programa de intervención, un programa mínimo, básico de intervención que permita aglutinar a los distintos grupos y sumar esfuerzos, llegar a un acuerdo, por lo menos en el plano nacional, sobre los principales aspectos de un programa político-social y cultural para intervenir, ¿no? Lo cual incluye, por ejemplo, incorporar las reivindicaciones de los movimientos sociales, tipo ambientalistas, LGTBI, el movimiento de mujeres. Finalmente, la izquierda política ha sido siempre el sector más comprometido con las luchas de los movimientos sociales, ¿no? Nadie puede afirmar que ha tenido un mayor compromiso con la lucha antirracista, antipatriarcal, antihomofóbica y ambientalista que la izquierda política anticapitalista. Nadie puede afirmar eso, ¿no? Yo sé que hay sectores de los movimientos sociales que se resisten a reconocerlo, pero en detrimento de ellos mismos. La izquierda anticapitalista, la izquierda marxista ha tenido posturas solidarias con los movimientos sociales, con las distintas formas de opresión desde su origen, a mediados de del siglo XIX. Y eso hay que retomarlo y profundizarlo. Bien, sí, bueno, tal vez para ir cerrando esa parte, para poder entrar en nuestra segunda parte, bueno, uno de los comentarios de uno de los compañeros que escribió en Facebook, ¿verdad? Es justamente lo que usted apuntaba de la relevancia que realmente tiene la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Sobre todo en acuerdos como este. Y es un poco del análisis intraclase que creo que hay que apuntar un poco a ello, ¿verdad? Más allá de la mesa de diálogo, ¿verdad? Que fue fracaso, ¿verdad? Y cómo la UCAE también se divide, ¿verdad? También hay que recordar el hecho de que Liberación Nacional casi que fue el detonante para a partir de que le da la espalda al proyecto con el FMI, ahí es donde el Partido de Acción Ciudadana, comandado por el presidente Carlos Alvarado, ¿verdad? Tiene que ver cómo reestructura, ¿verdad? La propuesta, con qué actores salía, al ver que la bancada principal, bueno, menos en tanto número, ¿verdad? Que la Liberación Nacional le da la espalda al proyecto, ¿verdad? Entonces tal vez hablar ahí en ese sentido un poco de cómo, bueno, desde el marxismo también tenemos que entender
por la cuestión claramente de la lucha de clases, ¿verdad? De confrontaciones sociales irreconciliables, contradictorias, pero también dentro de la clase, ¿verdad? Ver cómo, bueno, usted ya reflexionaba, ¿verdad? La UCAEP básicamente fue la que le trajo abajo la mesa de diálogo al presidente Alvarado, pero también ver hacia adentro el UCAEP, ¿verdad? Ver hacia adentro incluso de cómo el PAC Liberación, casi que esos 3 años que llevan han pactado todo, menos eso, ¿verdad? ¿Qué hay, digamos, en medio de esas cuestiones, que fue el momento de quiebre en esta coyuntura contra el FMI? No, vivimos una crisis mundial sanitaria que ha agudizado todos los problemas económicos y sociales en no pocos países, pero también entre nosotros. La crisis sanitaria ha provocado una crisis económica y social de gran envergadura que se expresa en los datos ya conocidos, pero también está comenzando a producir crisis política, ¿no? No solo en Costa Rica. O sea, hay una crisis política en curso que ya viene, que ya estaba en ciernes, en germen, producto de la extrema debilidad del gobierno. He dicho un par de veces que es el gobierno más neoliberal de la historia del país. Sin embargo, eso no quiere decir que este gobierno que sea lo mismo que la UCAEP. Es decir, me decías el análisis marxista. Una cuestión que es fundamental en el análisis marxista es la dialéctica de lo general y lo particular, ¿no? No todos los sectores políticos son lo mismo. Todos son sectores burgueses, ¿no? Todos son políticos burgueses, como el PAC, Liberación Nacional, los libertarios. Son todas variantes políticas que defienden el sistema, lo que podríamos llamar el lenguaje clásico de la izquierda marxista, son expresiones políticas del sistema social, del régimen político, pero no son lo mismo, no son lo mismo. No tiene mucha utilidad meterlos a todos en un mismo saco y, como decía Hegel, colocarlos en una noche en que todas las vacas son pardas. Hay diferencias. Solo para hacerme entender, uno podría decir, por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, tanto el señor Trump como el señor Biden son políticos burgueses y son todos agentes del imperialismo norteamericano, de los intereses del imperialismo norteamericano, pero no son exactamente lo mismo. Decir que son lo mismo sería pintar con brocha gorda, ¿no? También hay que decir, como dijimos en su momento en las elecciones argentinas, por ejemplo, en la elección entre el señor Macri y el señor Scioli, hace 4 años, 5 años, Scioli y Macri no son lo mismo, pero la diferencia no justifica que votemos por uno de ellos. ¿Me entiendes? O sea, ¿no? Por ejemplo, hoy en Estados Unidos uno podría discutir, hay margen para el debate, sobre si sería correcto que los sectores progresistas llamaran a votar por el señor Biden. Hay un sector importante del progresismo norteamericano que llama a votar por el señor Biden porque la prioridad es impedir la reelección de Trump, pero también sería legítima una discusión sobre si la diferencia entre el señor Biden y el señor Trump es suficiente como para justificar el voto a uno de ellos. Es un debate, ¿no? Es un debate que hay que plantear en cada circunstancia concreta y que no admite una solución a priori. Por ejemplo, hoy en Brasil, si las próximas elecciones en Brasil se dieran entre el señor Bolsonaro y algún candidato del Partido de los Trabajadores, a pesar de las profundas críticas al Partido de los Trabajadores y a pesar de que para nosotros es bastante claro que el PT del señor Lula es en buena medida responsable de la situación que se vive en Brasil, sería perfectamente legítimo plantear que es correcto llamar a votar por algún candidato del Partido de los Trabajadores, que no tendría por qué ser necesariamente el señor Lula, con el objetivo de derrotar al señor Bolsonaro, que es una especie de protofascismo muy peligroso para los sectores populares y para las conquistas democráticas. Sin embargo, ese criterio, que en mi opinión, hablando hipotéticamente, se podría argumentar en Brasil la necesidad de llamar a votar un frente político social amplio, democrático, popular,
para llamar a votar contra el señor Bolsonaro, es un argumento que no se puede replicar sin más en las distintas elecciones, ¿no? Habría que examinar caso por caso, caso por caso. Yo, por ejemplo, hace 2 años y medio, en el debate sobre cuál de los dos Alvarados había que votar, en la campaña de votar a Carlos Alvarado para evitar el triunfo de Fabricio Alvarado, mi posición fue llamar a votar nulo. Nulo porque si bien no eran lo mismo, la diferencia no justificaba, porque si por un lado el señor Fabricio Alvarado expresaba la derecha religiosa, muy peligrosa para los avances en derechos humanos y culturales que hemos logrado, el proceso de secularización de la vida social, que para nosotros es fundamental, si bien eso es cierto, también lo era que el señor Alvarado había anunciado abiertamente cuál iba a ser el carácter de su gobierno. Entonces, entre esas dos opciones, hay que defender y rescatar el voto nulo como una forma de acción política, en general y en particular de la izquierda anticapitalista, como una forma de construir conciencia política y espacio político para una oposición de izquierda en este país, que es lo que necesitamos. En este país necesitamos construir una franja política, social, con alguna expresión electoral, si es posible, para una posición de oposición de izquierda. Lo que no podemos es estar constantemente ante cualquier proceso electoral, que no es el principal terreno de acción nuestro, las elecciones, pero que también lo es. Nuestro principal espacio de acción son los movimientos sociales, la organización de la resistencia y la capacidad de organización de los explotados y oprimidos. Pero como parte de esa orientación, de esa estrategia, bueno, participar, tomar en cuenta el problema de las elecciones es un problema táctico, subordinado a lo demás, pero que también hay que tomar en cuenta. Y en ese sentido, lo que no podemos hacer es dejarnos chantajear cada 4 años con el discurso del mal menor, ¿no? Porque siempre va a haber un mal mayor y un mal menor, siempre hay esa delimitación, y entonces hay que, si con ese criterio, la izquierda anticapitalista nunca va a tener expresión, porque siempre va a haber, y además, como repito hace mucho tiempo, votar al mal menor normalmente crea las condiciones para el mal mayor, ¿no? Entonces, sí, la izquierda anticapitalista tiene un trabajo largo que hacer, muy importante, discutir, tratar de superar errores, carencias y, bueno, rigideces, doctrinarismos, autoproclamaciones, y todo ello, en mi opinión, sin abandonar el perfil de una izquierda política anticapitalista, donde la independencia de clase es fundamental, es necesario. Es decir, nada se va a resolver si los sectores mayoritarios de la población, explotados y oprimidos, los subordinados, no terminan de entender, de comprender que es necesario construir fuerza social y política propia, ¿no? En relación con, porque si no, no va a haber proyecto emancipatorio, ¿no? Sin lucha anticapitalista no va a haber proyecto emancipatorio, y eso es algo que necesitamos construir, tanto junto a los sectores populares, los trabajadores y los sectores populares, así como junto a los movimientos sociales con agendas específicas. Hay que insistir, no va a haber superación del racismo, de la homofobia, del patriarcado, no va a haber defensa del medio ambiente si no combatimos el capitalismo. Si no superamos el capitalismo, no va a haber proyecto emancipatorio, no va a haber superación del racismo ni del patriarcado sin combate, sin articular esas luchas a la lucha más general contra el capitalismo, como lo demuestran los países capitalistas avanzados, donde hace 50 años se consiguió el derecho al aborto, por ejemplo. En Estados Unidos está por cumplirse 50 años de la legislación que abrió el derecho al aborto, y hoy, 50 años después, estamos en una situación en la que la elección de un juez o jueza de la Corte Suprema puede acabar siendo el primer paso para la liquidación, 50 años después, del derecho al aborto en Estados Unidos, que tiene un apoyo social del 70% de la población, según algunas mediciones. Entonces, esa situación que se ve hoy en Estados Unidos muestra que en el marco del capitalismo,
cualquier avance puntual en derechos humanos y cuestiones culturales puede ser en cualquier momento revertido a partir de una situación de crisis que en el marco del retroceso de las conciencias de clase proyecta hacia el primer plano a sectores de derecha. O sea, que sectores de derecha populista, fascista o fascistoide aprovechen situaciones de crisis y de desconfianza y de debilitamiento del proyecto emancipatorio, ¿no? Es decir, la combinación de crisis social con debilitamiento del proyecto emancipatorio abre espacio para los programas y propuestas de derecha conservadora, protofascistas, para avanzar. Y es lo que estamos viendo en Europa con el avance de los grupos filofascistas o de ultraderecha nacionalista, como Vox en España, y también con la polarización social y política muy peligrosa que se ve en Estados Unidos con grupos de ultraderecha que atacan armados a las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? Es decir, la lucha del movimiento Black Lives Matter ha tenido que enfrentarse a la violencia armada de los grupos de ultraderecha. Y eso que estamos viendo en Estados Unidos es lo que vemos en cada coyuntura de crisis que enfrenta el sistema, ¿no? La polarización social provoca radicalización política. La derecha se articula, se arma, no solo literalmente, sino política, ideológicamente, se encrespa, se envalentona, como en Costa Rica lo estamos viendo, con gente proponiendo la implantación del sistema chileno de pensiones, que es una catástrofe social, ¿no? Ya vamos a hablar de Chile, creo que en algún momento, pero entonces la derecha se envalentona en un momento de crisis social, económica y política, y entonces el problema nuestro es cómo rearticular una posición de izquierda en lo político, lo ideológico, lo cultural, lo social. Sí, justamente ya, tal vez para, bueno, yo creo que usted nos da un mapeo general, ¿verdad? De cómo poder entender esto que estamos viviendo reflejado en otros países, ¿verdad? Creo que, bueno, la parte que sigue justamente, ¿verdad? Es cómo entender también, y creo que muchos síntomas que ahorita estamos viviendo y que ya usted ha reflexionado, vamos a poder escuchar, tal vez escuchar repetidamente cuando ahora usted haga un poco un análisis de lo que se viene, aprovechando que faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Bolivia y por la constitución en Chile, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí apuntar algunas cosas. Primero, si quiere, empezamos por lo de Bolivia, que creo que es más próximo. Eh, Creo que, bueno, mucho ha salido aquí en Costa Rica, creo que fue muy el ataque mediático, ¿verdad? De la figura de Evo Morales y que se haya salido del exilio y todo fue como un boom, por así decirlo, ¿verdad? Entonces tal vez aprovechar un poco que ya estamos cerca, como digo, ¿verdad? Para poder reflexionar un poco en torno a ello. Bueno, lo de Bolivia es una tragedia política, social, que ya dura más de 500 años, ¿no? En primer lugar, nunca, estamos en el mes de octubre, acabamos de pasar el 12 de octubre, y nunca se dirá suficientemente que el arribo de los europeos a este continente fue el primer acto de un genocidio y un etnocidio, ¿no? Un asesinato masivo de la población aborigen y la sistemática destrucción de su cultura, ¿no? Como correlatos de su esclavización, de su eh, tormento, el tormento de la población aborigen originaria de este continente por los conquistadores europeos. Nunca se dirá suficientemente que sobre la conciencia social de los europeos, que posan de muy democráticos hoy, etcétera, y que buscan darle lecciones morales al mundo, sobre la conciencia social de los europeos debería pesar eh, eh, el enorme dolor social, el enorme sufrimiento social que provocaron en el resto del mundo, en este continente con el etnocidio, el genocidio, en África con el negocio de la esclavitud, que fue una cosa brutal, brutal, y que los europeos, y que hay que recordarles a los europeos. En fin. Bueno, en el caso de Bolivia hay que decir que mi análisis de la situación boliviana confluye con análisis de
distintos sectores de la izquierda anticapitalista en América Latina. En Bolivia, históricamente, ha habido... Bolivia pasó del régimen colonial externo a un régimen colonial interno, ¿no? Es decir, la independencia supuso básicamente la sustitución de la élite colonial por una élite criolla interna, blanca y mestiza, que durante casi 200 años ha explotado y oprimido a la población originaria. Y eso todo en el marco de un contexto de capitalismo periférico. Entonces, esto daría para mucho. Hay muchos debates, ha habido un gran debate en América Latina desde hace casi 60 años o más, desde los años 50, pero sobre todo a partir de los años 60, cuando la sociología histórica de la época consiguió reconstruir en buena medida la historia social de América Latina, con los autores dependentistas, los pensadores dependentistas, gente como Gunder Frank, Luis Mauro Marini, Teotonio dos Santos, el mismo Galeano, qué sé yo. Ha habido un enorme trabajo de reconstrucción de la historia social de América Latina, que es el mayor logro del pensamiento social latinoamericano en su historia. La reconstrucción de la historia social de América Latina. Y hay muchos debates, hay muchos puntos. Lo logrado es mucho, pero también hay importantes puntos de debate no saldados, ¿no? Por citar uno, el carácter feudal o capitalista de la colonización, por ejemplo, fue un gran debate que se desarrolló y que se detuvo, pero sin que se saldara. Es un debate muy importante donde hay desarrollos muy relevantes de parte y parte. Bueno, un aspecto importante de esa discusión, de ese trabajo de investigación y de ese debate es la articulación entre el carácter capitalista periférico, dependiente, semicolonial, de las sociedades del capitalismo atrasado en América Latina, y más allá, para no hablar de África, Asia, etcétera, etcétera, pero en el caso concreto de América Latina, está la articulación entre el carácter capitalista periférico, dependiente, semicolonial, de las sociedades de capitalismo atrasado latinoamericano, con las características específicas de la opresión de los pueblos originarios, ¿no? Que es una particularidad. En realidad, esto daría para mucho más, pero un elemento curioso, y aquí voy a utilizar la categoría de formación social histórica, histórico-social o socioeconómica, que es una categoría muy importante en el marxismo, que permite concretizar, especificar la categoría de modo de producción, ¿no? A la hora de estudiar sociedades concretas hay que utilizar la categoría de formación socioeconómica o histórico-social, que ha sido objeto de una elaboración muy importante por la izquierda política y pensadores latinoamericanos. En este caso, por ejemplo, hay sociedades, las sociedades de América Latina son sociedades capitalistas periféricas, semicoloniales, dependientes. A partir de ahí, entonces hay que pensar particularidades. Por ejemplo, aquellas sociedades donde, con un importante peso, incluso mayoritario puede ser, de población originaria, ¿no? Como el caso de Bolivia, Perú, Guatemala, otros, y aquellas sociedades donde la población afrodescendiente tiene un peso muy importante. Países como los caribeños, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, ¿no? Panamá y otros. Estas características que peculiarizan cada sociedad latinoamericana hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer un análisis, ¿no? Entonces, mi opinión es que un abordaje marxista de cualquier situación específica en América Latina tiene que pasar por reconstruir histórico-estructuralmente las características específicas de la formación socioeconómica o sociohistórica. Hay dos errores que no podemos cometer. Uno
pensar que todas las sociedades latinoamericanas pueden ser reducidas a un concepto general, ¿no? Sin mayor especificación. Por ejemplo, para entender Costa Rica hay que estudiar la sociogénesis de la formación social, el origen social histórico de la formación social costarricense, ¿no? Lo mismo vale para Bolivia y para cualquier país. Entonces, un error que no hay que cometer es subsumir en una generalidad cada sociedad. Y el otro error simétrico que hay que evitar es perder la generalidad y quedar sumidos en la particularidad, sí, perdiendo el concepto general. Entonces, con todas las diferencias que hay, que puede haber entre Bolivia, Costa Rica o la Argentina, sin embargo, todas estas sociedades, con todas sus particularidades, comparten una historia trágica, dramática, en que se puede sintetizar en el problema fundamental de América Latina, que es la fragmentación, la balcanización de América Latina. El otro día leía un articulito por ahí de alguien que decía, mientras que las colonias portuguesas se mantuvieron unidas, las hispanoparlantes se fragmentaron. Una de las grandes tragedias de América Latina, probablemente la mayor, es la balcanización de las ex colonias hispanas. Había dificultades, esto es un tema, pero la realidad es que hoy tenemos una serie de sociedades que se autodenominan naciones y que es otro de los problemas no resueltos de la historia de América Latina, es si somos naciones realmente o si hay una nacionalidad latinoamericana inconclusa que se fragmentó y que continúa en proceso de fragmentación, en caída libre, etcétera, etcétera. Son uno de los tantos problemas. En el caso de Bolivia, la situación boliviana. Bueno, Bolivia es una sociedad capitalista periférica que no escapa de la construcción conceptual de esa categoría, capitalismo periférico latinoamericano, con todo lo que eso implica, pero que incorpora particularidades muy importantes, que hay que tomar en cuenta en esta dialéctica entre lo general y lo particular, que hay que tomar en cuenta a la hora de entender lo que pasa en Bolivia y para poder adoptar una posición, una opinión política. En primer lugar está lo evidente, que es un país con una mayoría de población originaria, aymaras, etc. Y ese elemento tiene que ser tomado en cuenta a la hora de hacer política. Eso significa que el triunfo electoral del señor Evo Morales tendría que ser saludado como un avance de la lucha anticapitalista, de las luchas sociales y populares. La elección del señor Morales hace, no recuerdo, más de 10 años, en el año 2006 o 2008, no recuerdo bien, significó un momento importante en la historia de América Latina. Un momento que ningún activista de izquierda, ningún intelectual de izquierda podría dejar pasar. Por primera vez en la historia de América Latina, una persona de los pueblos originarios asumía la presidencia de la República, ¿no? La jefatura del Estado. Y si bien ese Estado sigue siendo un Estado capitalista periférico, y si bien el programa político electoral del señor Morales y del movimiento al socialismo podría ser calificado como un programa progresista, nacionalista popular, etcétera, económicamente neokeynesiano, si bien tenía esas limitaciones, había que decir que era un momento, una conquista, un avance, ¿no? Un avance que había que profundizar, ¿no? Un avance, un hecho que había que celebrar, pero con contradicciones. No habría. El triunfo electoral del señor Morales era la expresión visible, la punta del iceberg, de un proceso social y político de lucha antineoliberal con elementos anticapitalistas objetivos que dio como resultado el triunfo electoral del señor Morales. Sí, el señor Morales y el triunfo del MAS en Bolivia
es un momento del proceso de lucha social, ¿no? Este orden de los factores es importante para poder entender la dinámica. El triunfo de Evo Morales y del MAS no es la expresión, no es el gran logro, es una expresión de un movimiento social progresivo. Entonces hay que colocar este hecho en el contexto más amplio. Es una expresión deformada de las luchas sociales antineoliberales, conscientes, y anticapitalistas inconscientes, objetivas, del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno del señor Morales abría una coyuntura importante, una oportunidad para profundizar el proceso. La realidad es que el señor Morales, junto con otras expresiones progresistas en aquellos años, en los comienzos del siglo XXI, el señor Chávez en Venezuela, los Kirchner en la Argentina, los gobiernos del PT en Brasil, e incluso podríamos mencionar el gobierno del señor Correa, aunque él con un perfil mucho más convencional. Bueno, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay y sobre todo la presidencia del señor Mujica, etcétera, y otras expresiones menores, abrieron la expectativa de que estos gobiernos progresistas significaran un avance importante en las transformaciones sociales que América Latina requiere y sectores sociales demandan hace décadas, sino siglos. La realidad es que la política económica del señor Morales fue una política económica neokeynesiana que en la práctica compartía con otras experiencias el intento de encontrar una vía de desarrollo capitalista autónomo para Bolivia, recuperando materias primas, el usufructo nacional de materias primas, de riquezas nacionales, algo progresivo, pero las medidas del señor Morales fueron parciales, limitadas, pero progresivas, conquistas que había que defender y tratar de profundizar, ¿no? Hay que decir que el señor Morales, como expresión de estas contradicciones, tuvo serios enfrentamientos con distintos sectores obreros y populares, y con sectores también de pueblos originarios, ¿no? Recuerdo una famosa carretera que quería construir en la frontera de Brasil y llevarla hasta un puerto en Perú para facilitar en el marco del ALBA, no, perdón, del Mercosur, del ALBA, sí, en el marco de algunos acuerdos entre los gobiernos suramericanos para potenciar las exportaciones brasileras por los puertos del Pacífico, y esa especie de canal seco iba, o carretera iba a atravesar Bolivia, pero tenía que pasar por un área protegida, un área también tierras de los pueblos originarios, y eso generó un ácido conflicto entre el señor Morales y importantes sectores del movimiento, de los movimientos indígenas en Bolivia. También hubo confrontaciones importantes con la Central Obrera Boliviana. No hay que olvidar que un poco antes de las elecciones controversiales del año pasado y del golpe de Estado, hay que decir, yo creo que en Bolivia hubo un golpe de Estado contra el señor Morales. Hay que decir que Morales estaba enfrentado a el movimiento sindical encabezado por la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y eso introdujo alguna confusión en la coyuntura de las elecciones y del posterior golpe de Estado. Entonces, hay que decir entonces también que Bolivia sufrió el impacto de la caída de los precios de las materias primas en la segunda década del siglo XXI, en la década recién pasada, que afectó profundamente a países como Brasil, como la Argentina, como Venezuela, ¿no? Y también Bolivia, que es un exportador de gas y también menos de petróleo. Entonces, a la altura del año 2019, el gobierno del señor Morales tenía serias dificultades para sostener el crecimiento económico importante que habían tenido bajo su gestión. Crecimiento económico que hay que decir que el gobierno del señor Morales aprovechó para mejorar, incrementar el financiamiento de la política social, y que se tradujo en mejorías relativas de la condición de vida de importantes sectores, pero también produjo, ojo, también produjo
un fortalecimiento y desarrollo de una burguesía indígena. Nunca hay que olvidar que en las elecciones sobre el referéndum, unas elecciones que hubo hace varios años, el señor Morales perdió en el Alto, ¿no? Que era su base electoral fundamental. Perdió en sectores indígenas y comenzó a tener la oposición de una emergente burguesía indígena. Y esto muestra cómo el resultado de la gestión del señor Morales se quedó a medio camino, empantanada, en un proyecto de fortalecimiento del capitalismo nacional boliviano, típico de las políticas neokeynesianas. Bueno, estas contradicciones vinculadas con el gobierno del señor Morales, este carácter contradictorio, por un lado, con fuertes elementos progresistas, no solo por el hecho de que un partido compuesto y votado sobre todo por población originaria llegara al gobierno, sino por las medidas que tomó el gobierno, presionado también por los sectores populares, que se tradujeron en algunas conquistas importantes, algunas, pero por otro lado las autolimitaciones de la experiencia, que también se vio en Brasil, se vio en Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vimos fue que tan pronto cambió la situación de las materias primas, de los precios de las commodities, estos gobiernos populistas, nacional populares, con una política económica neo-keynesiana, comenzaron a tener serias dificultades y en el caso de Brasil, de la señora Rousseff, claramente tomó medidas, dio un giro a la derecha con medidas neoliberales, con una política económica neoliberal. Nunca hay que olvidar que los principales jefes del golpe de Estado institucional a la señora Rousseff eran parte del gobierno de la señora Rousseff. Y que hay fotos donde la señora Rousseff está en campaña al lado de los principales golpistas, ¿no? El presidente del Parlamento, el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Hay fotos de eso. La señora Rousseff fue la primera en aplicar políticas neoliberales, cosa que también algunas de ellas se votaron bajo el gobierno de Lula, como la reforma de las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, este es el carácter contradictorio que también dio lugar a mucha polémica. Mi opinión, mi posición en el momento y en este momento y todavía hoy es que la derecha no podía aceptar un gobierno del señor Morales. La derecha en América Latina no puede tolerar ni el más moderado proyecto de reforma política y social. ¿Me explico? No puede tolerar. La derecha en América Latina es una derecha que le declara la guerra. La política de la derecha en América Latina, en toda América Latina, es, junto al empresariado, sabotear cualquier intento de reforma por moderada que sea. Declarar la guerra a cualquier gobierno que intente hacer la más moderada de las reformas. Se vio en Argentina con los Kirchner, en Venezuela, por supuesto, también en Ecuador, ¿no? Y finalmente en Bolivia y en todos los demás lugares. Entonces, un instrumento muy importante ha sido la judicialización. Utilizar el sistema judicial, que es uno de los componentes más conservadores del régimen político, para perseguir a las expresiones políticas progresistas. Por eso vemos cómo Lula llegó a estar preso, una cosa impresionante. O sea, en un país que es una montaña de corrupción, tradicionalmente, la derecha política consiguió meter a la cárcel al señor Lula, con la connivencia del señor Moro, ¿no? Que está directamente vinculado a intereses norteamericanos, ¿no? El famoso Lavallato, el famoso proceso Lavallato, inspirado por el señor Sergio Moro, tipo vinculado a intereses norteamericanos, y que consiguió destituir a la señora Rousseff y luego meter a la cárcel a Lula. En un país con un historial de corrupción en la élite política descomunal, ¿no? Entonces, obviamente, lo mismo pasa en la Argentina con la señora Kirchner, acorralada,
que sufrió intentos de ser acorralada judicialmente, el señor Correa, etcétera, etcétera. La derecha en América Latina tiene cero tolerancia al proyecto más moderado de reforma social. Aquí se ve en Costa Rica con el tema de las amenazas de judicializar al señor Luis Guillermo Solís. Yo no sé si al señor Solís, Luis Guillermo, se le puede catalogar a su gobierno, se le puede catalogar como un gobierno progresista, pero si ese fuese el caso, la única indicación de que este gobierno podía ser considerado progresista es el feroz odio de la derecha y el empresariado en este país, y cualquiera que siga la coyuntura política en este país sabe que el señor Solís está bajo permanente amenaza de creación de un embrollo judicial para tratar de, como mínimo, inhabilitarlo políticamente, si es que ya no lo fue. En este momento me falla la memoria. Entonces, hay que partir de la radicalización de la derecha política en toda América Latina y su capacidad en alianza con el gran empresariado para sabotear las economías, ¿no? Como lo hicieron en el Chile de la Unidad Popular en los años 70, y que se benefició de la inacción de Allende, que es un mártir para nosotros, pero que hay que decir que la inacción del presidente Allende, del gobierno de la Unidad Popular, contribuyó a crear las condiciones para el brutal y trágico golpe de Estado del año 73 en Chile, ¿no? Es un mártir nuestro, pero hay que decir que la política de la Unidad Popular de alguna manera colaboró para crear las condiciones para el golpe, ¿no? Reprimiendo a los soldados progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Bueno, eso nos lleva al punto actual en Bolivia. El punto actual en Bolivia es que el golpe de Estado se creó, la OEA del señor Almagro creó esta historia del fraude electoral, ¿no? Eso dio pie a que los militares obligaran al señor Morales a renunciar. Hay que decir que la intervención de la OEA fue legitimada por la solicitud del mismo gobierno del señor Morales. Yo no sé si fue ingenuidad o pecar de institucionalismo, pero pedirle a la OEA del señor Almagro que auditara las elecciones fue ponerse una soga al cuello. Y pasó lo que todo el mundo habría podido prever que iba a pasar. La OEA encontró unos cuantos problemas en el proceso electoral perfectamente comprensibles en un país con una institucionalidad muy débil y en un país con procesos electorales repletos de un historial de fraude electoral y de manipulaciones electorales. Encontraron unos cuantos problemas sobre el problema, la cuestión de si había o no, debería haber o no segunda ronda. Decretaron que había un fraude en un dictamen totalmente fraudulento que ha sido desestimado, ¿no? Y ha sido cuestionado por evaluaciones autónomas, incluso norteamericanas. Centros de investigación de Estados Unidos y periódicos norteamericanos han dicho claramente que no hay ninguna evidencia de fraude electoral en la elección boliviana. Pero el resultado fue la destitución, o la renuncia más bien, del señor Morales, avalada por el MAS en el Parlamento, dicho sea de paso, ¿no? Y a partir de ahí se ha abierto, a partir de unas cuantas dudas sobre el proceso electoral, estamos viviendo casi un año de un régimen de facto, absolutamente ilegítimo. Es decir, utilizaron una paja para justificar todo un árbol de ilegalidad. El gobierno de la señora Yáñez, creo que se llama, ¿no? Es absolutamente ilegal. A partir de una duda en el conteo electoral, han justificado todo casi un año de un régimen de facto que ha perseguido brutalmente a sectores populares, a los trabajadores, a miembros del partido Movimiento al Socialismo del señor Morales, y que obligó al señor Morales a refugiarse, exiliarse en la Argentina, si no, en este momento estaría preso o incluso tal vez muerto, ¿no? La realidad es que el golpe de Estado en Bolivia demuestra el profundo odio de clase
¿no?, de la derecha y del empresariado racista, además, boliviano, contra el gobierno progresista del señor Morales y el hecho de que sea un simple indio para ellos, que es lo que es, ¿no? Un indio ignorante, todo el desprecio elitista de la señorial burguesía boliviana contra todo aquello que huela a sectores populares. Entonces hay que decir que a pesar de todos los errores, autolimitaciones, del carácter del gobierno del señor Morales y del MAS, a pesar de todo, de su gobierno, de haber contribuido al desastre que fueron las elecciones del año pasado, de la colaboración del MAS con la derecha después del golpe, ha habido elementos de colaboración a pesar de la persecución. A pesar de todo eso, mi opinión hoy es que en Bolivia es importante derrotar a los golpistas y que en este momento la única manera de derrotar el golpe y a los golpistas y al giro de ultraderecha, reaccionaria, racista, de derecha religiosa en Bolivia es apoyar al candidato del movimiento al socialismo. En este momento, el nombre, no recuerdo del señor, el candidato, me parece que en este momento, si yo fuera boliviano, llamaría a votar por el MAS críticamente para derrotar a los golpistas y abrir una nueva situación, siempre en el marco de decir que el partido Movimiento al Socialismo, a pesar del nombre que tiene, no es confiable, ¿no?, ni el candidato actual, ni el señor Morales, y que en Bolivia sigue estando abierta la necesidad de construir una oposición de izquierda, ¿no?, anticapitalista, que defienda la independencia del proyecto de los sectores obreros y populares, indígenas, sigue estando planteado en Bolivia la necesidad de construir la autonomía de los sectores, de los trabajadores en los sectores populares, el movimiento, los pueblos originarios y los demás movimientos sociales. Entonces, concretamente, yo en Bolivia llamaría a votar por el candidato del MAS, pero con serias, como un voto negativo para luchar contra el golpe de Estado y los racistas, la burguesía racista boliviana. Bueno, tal vez para ir finalizando y seguir hablando de derechas radicalizadas, ¿verdad? Y represoras aparte, estas, una de facto y esta un poco más represora en los últimos meses, ¿verdad? Más allá incluso de la pandemia, creo que incluso últimamente se ha reactivado un poco el fervor y el movimiento social en Chile. Hablar un poco de eso, ¿verdad? Que las elecciones propiamente que vienen de Chile tienen un carácter diferente, es un carácter más de una consulta, digamos, una consulta ciudadana, ¿verdad? En donde fue más una respuesta al boom, digamos, del movimiento social chileno que a un deseo que realmente tenga la burguesía chilena, ¿verdad? Entonces, tal vez, como para ir finalizando, ¿verdad? Llevamos una hora y media, creo que ha sido muy provechosa, hablar un poco de, y aquí esperamos seguir horas de horas, ¿verdad? Hablando de todo también lo que se viene en Estados Unidos y tal, también está bien interesante, pero tal vez meternos un poco con Chile, ¿verdad? Bueno, lo de Chile, bueno, el estallido social, yo tengo un podcast que hice el año pasado sobre el movimiento chileno, ¿no? Tengo un video hecho con los compañeros y compañeras de la UNED y tengo un podcast realizado por el compañero Jaime Ramos sobre lo de Chile. Se los puedo enviar a ustedes, a Comuna Socialista, para que hagan el uso que ustedes entiendan que corresponda. Ahí hago una extensa revisión de toda la historia de la situación chilena desde la Unidad Popular y la dictadura y la post-dictadura, este pinochetismo sin Pinochet, que ha regido en Chile en los últimos 30 años, ¿no? Pinochetismo sin Pinochet, de los últimos 30 años, con la colaboración de los gobiernos de la Concertación Nacional, el Partido Socialista, ¿no?, y hasta cierto punto también del Partido Comunista, con cierta ambigüedad, institucionalista también. Pero habría que decir que en la situación en que nos encontramos estamos ante un gobierno, el segundo gobierno del señor Piñera. El estallido social del año pasado
es tal vez el acontecimiento más importante que haya habido en América Latina en mucho tiempo, porque implica la definitiva ruptura, la deslegitimación aparentemente definitiva del modelo político, social y económico chileno, que durante los últimos 50 años casi 50 años fue vendido como modelo para toda América Latina, y el estallido social del año pasado es un momento extraordinario en la historia de América Latina. No es un evento solo chileno, sino que tiene una repercusión, una calidad latinoamericana, ¿no? Es la deslegitimación definitiva de la patraña del éxito del modelo chileno. Hace un momento mencioné lo del sistema de pensiones chileno. Tengo que decir, yo sigo con alguna frecuencia lo que pasa en Chile por cuestiones personales. Hay que decir que, por ejemplo, a 35 años de vigencia del sistema de pensiones chileno, hoy, 35, 40, hoy, la pensión promedio en Chile, es decir, la suma total de las pensiones entre el número de pensionados totales en Chile hoy, dato oficial, no cuestionado por la derecha, es de menos de $350 al mes. La pensión promedio. ¿Mm? O sea, un desastre completo. ¿No? $350 en colones vendría a ser algo como 200.000 colones de pensión promedio. Que quiere decir que la mitad de las pensiones están por debajo de eso. En un país que en algunos aspectos es más caro que Costa Rica, ¿m? En una ciudad como Santiago, que en no pocos aspectos es más caro que Costa Rica, transporte, salud, educación, la educación en Chile y la salud está casi totalmente mercantilizada. En un país que en muchos aspectos es más caro que San José, y San José ya es caro, ¿cómo se puede vivir con una pensión de $350 o menos, de 200.000 colones o menos? Bueno, ese es el resultado después de casi 40 años del sistema chileno de pensiones. Para no hablar de la salud, la educación, los servicios públicos, que funcionan casi que a precio de mercado, o sea, con tarifas excepcionalmente altas. Y que explica también por qué el estallido social del año pasado también incorporó a la gran mayoría de la clase media. Esa clase media chilena, que hasta hace no mucho hacía alarde del modelo económico y de su gran capacidad de consumo, y que ha sido arrastrada por el deterioro de ese modelo, la patraña que el modelo económico es, producto de lo costoso que es la educación en Chile, hasta el punto de que no pocas familias chilenas de clase media les sale más barato enviar a sus hijos a estudiar la universidad en la Argentina, ¿no? Una universidad que es por lo menos del mismo nivel, pero mucho más barata, ¿no?, que en Chile. Las universidades argentinas son en promedio de muy alto nivel, a pesar de la escasez de recursos, y no pocas familias chilenas de clase media prefieren enviarlos a la Argentina, donde la educación superior es más. No hablemos de la salud, que es un desastre en términos de costos, y en el caso chileno, como en el nuestro, con el tema de las convenciones colectivas, el derecho a la huelga, se ve muy claramente esta relación entre neoliberalismo y giro autoritario, que es un tema que quedó pendiente por allí, porque está en el artículo que les envié. Esta relación entre neoliberalismo y giro autoritario, salto autoritario, a sabiendas de que las políticas neoliberales profundizan el deterioro social y por tanto el malestar, no hay política neoliberal que consiga sostenerse sin un giro autoritario en las instituciones del régimen político, ¿no? Que incluye el fortalecimiento de los órganos represivos, la judicialización de la protesta social, las limitaciones severas del derecho de huelga, el combate o la proscripción de las convenciones colectivas, etc., ¿no? Entonces, la situación en Chile el año pasado fue una sacudida
una sacudida tremenda, un terremoto, un movimiento telúrico descomunal, en el país de los terremotos, por cierto, que repercutió en toda América Latina y más allá. Quiero decir que repercutió más allá, quiere decir todo el mundo tomó nota de lo que pasaba en Chile, incluyendo Estados Unidos. Y es curioso, a pesar de ser un país capitalista periférico, Chile, ¿no?, donde las políticas neoliberales no han cambiado nada, hay que decir que Chile, casi 50 años después de ser el modelo neoliberal en el mundo, prácticamente, la economía chilena sigue siendo una economía perfectamente periférica, dependiente, que depende de las materias primas y las commodities. Entre 45 y 50% del ingreso de divisas de Chile sigue dependiendo de la exportación de cobre en bruto, exportación que 2/3 en manos de empresas extranjeras que se quedan con la exportación. Por eso para los movimientos sociales y populares en Chile, la reivindicación principal sigue siendo la nacionalización del cobre, porque 2/3 partes de la explotación y exportación del cobre sigue estando en manos del capital extranjero. Entonces, Chile sigue siendo, 47 años después del golpe de Estado, sigue siendo una economía dependiente de la exportación de una materia prima, ¿no? Y que el gran éxito, comillas, del modelo económico chileno, que en realidad solo vale para un 15-20% de la población, estirando mucho el concepto, en realidad el gran éxito del modelo chileno tiene que ver con el tremendo apoyo del capital extranjero que Chile recibe. Chile es el país de América Latina que más inversión extranjera directa recibe, sobre todo norteamericana, junto con Panamá. Y no es casual que sean dos de los países más desiguales en toda América Latina, Panamá y Chile. Entonces, es una gran patraña el éxito del modelo chileno. El año pasado estalló, y una consecuencia de ello ha sido el cuestionamiento de la constitución pinochetista, que nunca fue derogada por los gobiernos de la concertación, por los gobiernos democráticos de la concertación social, concertación nacional. Entonces, ahora, claro, el movimiento tropezó con la pandemia, ¿no? Y el proceso de lucha contra el gobierno de Piñera en determinado momento estuvo colocada, incluso la caída del gobierno del señor Piñera, ¿no?, que es un pinochetista, que viene del pinochetismo. Nunca hay que olvidar que el hermano del señor Piñera es el padre del sistema de pensiones chileno. O sea, el creador del sistema chileno de pensiones es el hermano del señor Piñera, que es uno de los tipos más ricos de Chile, si no el más rico. Entonces, es un gobierno plutocrático, el mismo Piñera es un plutócrata, y el estallido incluso llegó a colocar, a sacudir la estabilidad del gobierno del señor Piñera. La pandemia vino al rescate, cortó el proceso parcialmente, cortó en buena medida el proceso de movilizaciones, pero no cortó el descontento. El descontento sigue allí, y finalmente el establishment político chileno ha conseguido canalizar el movimiento de protesta social hacia el tema de la Constitución, que había que cambiar, que había que derrotar, pero conducirlo hacia un plebiscito que tiene mucho de tramposo. Como todos los plebiscitos organizados por el establishment, son tramposos, ¿no? Es como el referéndum nuestro de 2007, era una trampa, ¿no? Sacar a la gente de las calles para meterlo en un mecanismo institucional donde es muy difícil lograr el éxito. El referéndum nuestro, después de un gran esfuerzo, un gran trabajo, logró 48.5% de los votos, que fue una gesta, un gran logro. Y en el caso de la situación actual chilena, hay un gran debate, porque el plebiscito coloca dos alternativas, ¿no? Primero, si hay que cambiar la Constitución, ¿no? Hay gente que se opone, la derecha se opone. Y después, entre los que están por cambiar la Constitución, está la opción entre una asamblea constituyente mixta, en parte diputados de la actual asamblea y delegados electos a la constituyente, y después está la segunda opción, que es una constituyente totalmente votada para ese objetivo. Entonces la discusión entre los sectores progresistas y de izquierda es si, obviamente, cambiar la Constitución, pero si se cambia mediante un cuerpo mixto,
de diputados electos y constituyentes o si se vota una constituyente como tal. Bueno, las dos opciones tienen sus trampas. Las dos opciones tienen sus trampas porque los términos en que se convoca este plebiscito le pone límites a las posibilidades de reforma. Por ejemplo, toda reforma tiene que tener una mayoría calificada, no recuerdo en este momento si son 2/3, y eso, la mayoría calificada que se requiere para cambiar cosas en la Constitución, le pone límites a cualquiera de las variantes constituyentes, ¿no? Y entonces, eso hace con que el referéndum meta al movimiento, al estallido social, en una trampa. Primero, institucionaliza y segundo, busca sacar de las calles la protesta. También en Chile se dijo lo que se dijo acá, de que el movimiento social estaba controlado por delincuentes, tal como Trump dijo sobre el Black Lives Matter. Entonces ha habido una campaña feroz para deslegitimar el movimiento de protesta, y canalizarlo hacia una vía que tiene sus trampas mediante este proceso de constituyente, porque al poner mayorías calificadas para poder cambiar cosas, se va a requerir una mayoría enorme para poder desmontar el pinochetismo sin Pinochet, ¿no? De todas maneras, termino con esto. Yo creo que hay que esperar el mejor resultado posible. No voy a entrar en las posiciones porque sería medio charlatán de mi parte. Opinar sobre cuál sería la mejor, cuál sería la postura a tomar en Chile. Nosotros no somos chilenos. Opiné sobre lo del caso de Bolivia porque es mucho más claro, y más, digamos, menos complejo el caso boliviano. El caso boliviano para mí está muy claro. Hay que derrotar a los golpistas, punto. El caso chileno es más complicado y sería un poco charlatán de mi parte tratar de sugerir qué posición habría que tomar. Obviamente yo estoy por derogar la constitución de Pinochet, pero veo en el proceso que se ha pergeñado por el establishment político, incluyendo los progresistas del Frente Amplio chileno, que han colaborado con esta maniobra, y han perdido mucha capacidad de convocatoria y apoyo electoral. Ese es el precio que el Frente Amplio chileno ha pagado por no desmarcarse claramente como conjunto, aunque ha habido sectores del Frente Amplio que sí se demarcaron, no demarcarse claramente, tajantemente de esta maniobra, que es una trampa. Pero evidentemente, sin profundizar mucho, hay que derrotar el pinochetismo sin Pinochet en Chile. Si no es en este momento con la Constitución, y yo no estoy tan seguro que se vaya a lograr, en este momento con el referéndum constituyente y la constituyente posterior, tengo serias dudas de que esa vía permita avanzar significativamente en la superación del pinochetismo sin Pinochet, pero de todas maneras lo que va a pasar en Chile, pienso, es que si esta vía institucional planteada se revela, como yo sospecho, una salida solo muy parcial y en realidad una forma de cambiar algo para no cambiar nada, para que todo siga igual, si esta vía de la constituyente se revela como una especie de gatopardismo, el mecanismo de cambiar algo para que todo siga igual, o la consigna de Edmund Burke, ¿no? El filósofo inglés liberal conservador que se opuso a la Revolución Francesa y que dijo hay que reformar para preservar. Si esta constituyente chilena se revela una maniobra a lo Edmund Burke, hay que reformar para preservar. Si es una maniobra para cambiar unas cuantas cosas, para mantener lo principal, lo que va a ocurrir en Chile es que el malestar va a volver a aparecer, se va a acumular otra vez y en algún momento va a volver a estallar, porque si Chile no cambia, si los chilenos no consiguen cambiar la estructura económica y social, política de su sociedad, lo que va a ocurrir probablemente es que más adelante va a haber otra acumulación de malestar y un nuevo estallido. Si es que el estallido del año pasado se mantiene, ¿no? Y simple y sencillamente continúa a medida que la gente se dé cuenta de que la constituyente no es más que una maniobra gatopardista. Es una hipótesis, solo estoy elaborando una hipótesis. Si la constituyente avanza y consigue superar el pinochetismo sin Pinochet y abre una nueva situación en Chile desde el punto de vista económico, social, político,
cultural, democrático. Ojo, que está pendiente el problema de los pueblos originarios. El Estado chileno sigue en guerra con el pueblo mapuche. Y esa es una de las tareas que la constituyente tiene que resolver. Si la constituyente en Chile no consigue resolver los problemas del Estado antimapuche y del pinochetismo sin Pinochet, lo que va a ocurrir es que el malestar no se va a ir a ninguna parte, se va a profundizar y muy probablemente se radicalice. Eso es lo que yo te podría decir sobre Chile, sin profundizar más para no cometer el error de charlatanear sobre qué habría que hacer o qué posición tomar a la hora de votar en este referéndum o plebiscito que va a haber. Sobre eso no opino porque habría que estar en Chile para poder hilar más fino y poder tomar una posición sobre cómo votar en el plebiscito chileno. Pero sobre todo lo demás, lo que ya dije. No, buenísimo. Bien, muchísimas gracias por el tiempo, por las reflexiones, ¿verdad? Yo creo que son muy importantes saber en dónde estamos, con quiénes estamos y contra quiénes vamos, que siempre es importante, ¿verdad? En la parte de la comuna, agradecerle nuevamente por su tiempo, por el material que tras bambalinas nos ha enviado también, que vamos a estar estudiando y vamos a compartirlo en redes también. Y agradecer a la gente que ha estado conectada con nosotros, con nosotros dos en este caso, ¿verdad? Y no, dejarle como las puertas de la comuna abierta, ¿verdad? Para que si algún día algún tipo de vínculo o algún tipo de interés tengan en nuestro trabajo y viceversa, que quedemos ahí anclados en la relación, ¿verdad? Entonces, bueno, les deseo a todos y a todas muy buenas tardes y feliz almuerzo. Bien, les agradezco la oportunidad. Lamento mis dificultades para sintetizar, que son un problema que siempre he tenido, y esperemos mantener la relación, ¿no? Muchas gracias y hasta luego. A todas, a todos. Hasta luego, muchas gracias.